Hello, my dear guys. Welcome to another class in Ebenezer School. Today we're going to learn about present continuous. This tense is used to express actions that you are doing in this moment. To form this tense, you need to add a determination ing to the main verbs. For example, now I'm teaching you English. Esto significa que este tiempo verbal lo utilizamos para expresar acciones que están sucediendo en el momento del habla, que se están generando en ese momento. Algo muy característico de este tiempo verbal es que al verbo principal debemos agregarle la terminación ing. A modo de ejemplo podemos resolver o responder las siguientes preguntas. What is she doing? Tenemos los elementos para formar la respuesta: el sujeto, el verbo principal y el complemento. Como dije anteriormente, el verbo debe estar en ing. Entonces decimos she is reading a book. Ella está leyendo un libro. También podemos usar la contracción que sería she's reading a book. Ella está leyendo un libro. No afecta el significado. What is he doing? Tenemos he, listen, and music. The answer is he is listening to music or he's listening to music. Él está escuchando música. What are they doing? Tenemos they and study. They are studying or they're studying. Ellos están estudiando. What are we doing? We smile. We are smiling or we're smiling. Nosotros estamos sonriendo. También podemos hacer preguntas retóricas, es decir, hacia nosotros mismos. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Tenemos el ejemplo con I y el verbo type, que es escribir, bien sea en un computador, en un celular, o como se hacía anteriormente en una máquina de escribir. Entonces este verbo es escribir, pero en algún dispositivo o aparato, como por ejemplo el computador. Ella dice I'm typing or I am typing. Estoy escribiendo. What are you doing? Tenemos you behave badly. You are behaving badly or you're behaving badly. Te estás portando mal. Ahora vamos a analizar cómo es la forma, cómo se forma en sintaxis la oración del presente continuo, primero en su forma afirmativa o positiva. Tenemos el sujeto, el auxiliar del verbo to be, es decir, el verbo conjugado, el verbo principal con el ing. Podemos señalar algunos ejemplos. I am walking. You are reading. He, she, it is eating. We are laughing, sonriendo. Y they are shooting. Ellos están gritando. Para la forma negativa, vamos a seguir la misma estructura de la afirmación, pero anexando o agregando la partícula not para poder negar el verbo. Entonces tenemos sujeto, el auxiliar del verbo to be con la partícula not y el verbo con ing. Nos queda, por ejemplo, I am not looking or I'm not looking. You're not playing. He, his, she's or it's not talking. Tenemos también we're not jumping o they're not climbing. También podría ser they aren't climbing, we aren't jumping. En la forma interrogativa debemos colocar primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Entonces queda, por ejemplo, am I dreaming? Are you sleeping? Is she falling? Are we flying? O are they drinking?
También debemos señalar que existen algunas reglas para pasar un verbo sin conjugación a ing para poder usarlo en el presente continuo. Tenemos, por ejemplo, los verbos que terminan en e, como por ejemplo write, take, bake or dance. En todos esos casos vamos a eliminar la e del final y vamos a agregar ing, con la excepción del verbo see, que significa ver. En ese verbo vamos a dejarlo tal cual, no vamos a eliminar la e y agregamos ing. También tenemos otra regla en la que debemos repetir la última consonante. En el caso de sit, de swim, de travel y del verbo get. En todos esos verbos vamos a doblar la última consonante y agregamos el ing, excepto en el verbo open. En el verbo open se mantiene tal cual y agregamos ing. También tenemos los verbos que terminan en ie. Esos verbos pierden esas dos últimas letras, se le agrega la y y la ing. Por ejemplo, lie significa mentir, queda lying, y die, que significa morir, queda dying. También podemos usar el verbo to be en ing solo para ser usado en situaciones continuas que describen un comportamiento temporal. Por ejemplo, he's being naughty, she's being good, ella está siendo buena. Surge la pregunta, ¿cuándo utilizamos el presente continuo? Primer uso, para una actividad corta que está sucediendo en este momento. Dice el ejemplo, we're just looking, solo estamos mirando. Es una situación continua de un proceso corto que está sucediendo justo en ese momento, o en el momento del habla. También podemos usarlo en una situación inusual, que es temporal, que no hacemos todo el tiempo. Entonces dice el ejemplo, I usually drive to work, but this week I'm walking. Fíjense que la primera parte de la oración está en presente simple, porque está indicando un hábito. Usualmente yo manejo el trabajo, pero esta semana, ahí viene la situación temporal, estoy caminando. También nos sirve para expresar un cambio en una rutina o cuando algo está en el medio de un proceso, está en proceso. Entonces el ejemplo dice I'm getting a cold. Me está dando gripe o me va a dar gripe. Se refiere a eso. Entonces la persona no está totalmente con los síntomas, pero ya está empezando a sentirlos, o sea, ya está en camino a tener gripe en este caso. El presente continuo también puede expresar una situación del futuro cercano, algo que va a pasar o que ya está pautado, una cita, algún evento que va a pasar en los próximos días o en las próximas horas o en los próximos minutos. También podemos expresarlo con el presente simple. Aquí tenemos un ejemplo, la persona dice sorry, got to go, lo siento, me tengo que ir. I'm meeting someone in half an hour, me estoy encontrando con alguien en una hora. Entonces fíjense que eso no está pasando en el momento, va a pasar en el futuro cercano. En una hora me voy a encontrar con otra persona. Entonces esa situación la podemos expresar en presente continuo, un arreglo futuro, algo que va a pasar. Este punto es muy importante. Tenemos algunos verbos que usualmente no se pueden expresar en presente continuo. Normalmente esos verbos se refieren a algún sentimiento. Por ejemplo, hate, like, love, prefer, want or wish, que significan, en el orden en que los mencioné, odiar, gustar, amar, preferir, querer, desear. Sin embargo, hay una pequeña excepción. Si a usted le preguntan, how are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? Puedes responder, I'm feeling happy, I'm feeling sad, I'm feeling awful. Cualquier adjetivo puede aplicar ahí, pero no se puede conjugar hate, like, love, prefer, want or wish con ing. También tenemos algunos estados mentales que tampoco se pueden expresar en ing para presente continuo, como por ejemplo believe, que es creer, feel, excepto en el que les mencioné anteriormente, know, saber, remember, recordar, mean, decir, understand, entender. Para los sentidos tampoco, hear, see, sound, smell, taste.
oír, ver, sonar, oler, probar. Y tampoco los belong, que significa pertenecer, include, incluir, o contain, contener, aplican también para esta excepción, que no podemos utilizarlos en situaciones de presente continuo. Well guys, that's it for today. Thanks for watching. Don't forget to wash your hands, and God bless you. Take care.